Yo no creo en Dios, pero si existe, que me lo demuestre ahora. Esa fue la frase que, con voz temblorosa y desafiante, salió de sus labios en medio de una habitación iluminada solo por el resplandor azul de una pantalla. Nadie esperaba lo que sucedería después. En Monterrey, ciudad de neones encendidos y noches que laten con fuerza, ocurrió algo que pocos creerían posible. Una modelo webcam, acostumbrada a vender caricias virtuales, desnudos y fantasías privadas, enfrentó el vacío más profundo de su alma en el momento menos esperado. Allí, en la penumbra de un show privado, su vida dio un giro sin marcha atrás. Ella era una modelo webcam, no había nada que ocultar. Cada noche encendía la cámara, se desnudaba frente a hombres anónimos y vendía su cuerpo a través de la pantalla. Jugaba con sus gestos, con su voz, con cada curva que mostraba. Fingía placer, fingía sonrisas, fingía cercanía. Y ellos pagaban. Pagaban por verla, por hablarle, por creer que en ese instante les pertenecía. Desde afuera parecía una vida envidiable, dinero fácil, regalos costosos, la atención de cientos de clientes que se disputaban sus shows privados. Pero lo que brillaba en la pantalla era solo una máscara. Cuando la luz roja se apagaba y la computadora quedaba en silencio, la habitación se convertía en un desierto. El maquillaje se mezclaba con sudor, el olor del vino barato impregnaba el aire, y su corazón latía con violencia como si quisiera escapar de su pecho. Lo que nadie veía era que, tras cada show, ella se abrazaba a sí misma porque no había nadie más que lo hiciera. En esa ciudad de fiestas interminables y miradas fugaces, ella parecía triunfar en un mundo que muchos soñaban. Tenía ropa de marca, podía pagar lo que quisiera, vivía en un departamento con vistas a la ciudad. Pero nada de eso le servía cuando apagaba la cámara. Entonces llegaba el silencio helado, ese que golpea en el estómago y te recuerda que, aunque todos te desean, en realidad estás sola. Era joven, atractiva, atrevida. Sabía cómo usar su cuerpo como mercancía. Sabía qué decir para mantener a los clientes enganchados, y sin embargo, por dentro sentía que algo se rompía un poco más cada noche. Su risa se apagaba en cuanto cerraba sesión. Sus manos seguían temblando incluso después de contar las ganancias. Y en medio de esa soledad, murmuró por primera vez un secreto que jamás confesó a nadie. No sé quién soy cuando se apaga la cámara. Con la voz quebrada, confesó esa verdad en el silencio de la noche. Y esa frase fue como un golpe en el pecho, porque resumía lo que en realidad estaba viviendo fuera del show. No era nadie. Los hombres solo la querían mientras estuviera desnuda frente a la pantalla. Después, desaparecían, y ella quedaba atrapada en la penumbra de su cuarto, con la sensación de estar vacía, usada, consumida por un mundo que solo le ofrecía migajas disfrazadas de éxito. Pero esa contradicción, el brillo en público y el dolor en privado, no podía sostenerse por mucho tiempo. Algo más profundo estaba a punto de despertar en ella, y lo que vendría pondría en duda todo lo que había creído sobre la vida, sobre sí misma y sobre Dios. Antes de revelarte lo que sucedió en ese instante, si esta historia está resonando en tu alma, suscríbete para ser parte de esta comunidad. Porque lo que escucharás no es solo la confesión de una mujer rota, es el inicio de una transformación que nadie esperaba. Antes de ser la mujer que vendía su cuerpo a través de una pantalla, antes de aprender a fingir sonrisas para complacer a desconocidos, fue una niña con heridas que nunca cerraron. Su historia no empezó en un cuarto iluminado por el resplandor de un monitor, sino en una casa donde la ausencia pesaba más que los muebles y el silencio se respiraba como un aire denso, difícil de tragar. Su padre se había marchado cuando ella apenas tenía memoria de él. Un portazo, una discusión, un grito ahogado y la promesa de volver algún día que nunca se cumplió. Desde entonces, cada mañana era una batalla para su madre, que salía temprano a trabajar en una maquiladora textil de Monterrey, dejando atrás a una niña que esperaba, inútilmente, que alguien la abrazara antes de dormir. La ausencia se convirtió en su sombra. En la escuela, cuando los compañeros hablaban de mi papá me llevó al parque, o mi papá me compró una bicicleta, ella bajaba la mirada, fingía interés en cualquier otra cosa, y tragaba el nudo que se le formaba en la garganta.
La pobreza no fue su mayor enemigo. Lo que más dolía era esa soledad silenciosa que nadie parecía notar. La casa tenía paredes delgadas, y en las noches escuchaba a su madre llorar en la habitación de al lado. Eran llantos contenidos, apenas un murmullo, pero lo bastante intensos para marcarle el corazón. Ella apretaba la almohada contra los oídos, pero las lágrimas de su madre parecían filtrarse como un eco interminable. No había forma de escapar, y en esas noches se hacía preguntas que le quemaban por dentro. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó sola? ¿Por qué Dios no escuchó cuando le pedí que se quedara? Su madre, con fe sencilla y frágil, trataba de calmarla repitiendo: Dios tiene un plan. Pero esas palabras eran como veneno. En vez de consolarla, le encendían la rabia. ¿Qué plan podía justificar que un padre abandonara a su hija? ¿Qué plan podía convertir una casa en un lugar tan frío? Desde niña, la idea de Dios le parecía inconcebible. Si existía, era implacable. Si existía, se había burlado de ella y de su madre. Esa convicción, alimentada por la rabia, sería la semilla de una vida dedicada a rechazar todo lo que sonara a fe. El barrio donde creció no ofrecía consuelo. Monterrey es una ciudad grande, llena de contrastes. Mientras unos vivían entre lujos, ella veía cómo sus vecinos sobrevivían con lo mínimo. Los niños jugaban en la calle con pelotas gastadas, los adolescentes buscaban refugio en pandillas y las mujeres trabajaban sin descanso. En medio de ese caos cotidiano, ella aprendió a endurecerse. No había espacio para la fragilidad. Cada vez que alguien se burlaba de su ausencia paterna, respondía con sarcasmo, con una mueca desafiante, aunque por dentro quisiera llorar. Poco a poco, la máscara se fue formando, una coraza invisible que más tarde usaría frente a las cámaras, cuando necesitara aparentar que nada la afectaba. Los años pasaron, y la adolescencia llegó con nuevas heridas. Su madre seguía trabajando hasta tarde, y ella pasaba horas enteras sola en casa. Encendía la televisión para llenar el vacío, ponía música a todo volumen para silenciar sus pensamientos. Pero nada lograba callar esa sensación de abandono. Fue en ese tiempo cuando descubrió que podía atraer miradas. No tenía dinero, no tenía un padre que la protegiera, no tenía seguridad, pero sí tenía algo que los demás deseaban: un cuerpo en pleno despertar. Ese hallazgo fue peligroso. Cada halago de un muchacho, cada mirada insistente, se convirtió en un sustituto torpe del amor que nunca tuvo. Por primera vez sintió poder. Por primera vez creyó que podía controlar a otros. Y esa chispa encendió un fuego que más tarde sería adicción. Recuerda con claridad la primera vez que un chico mayor le susurró: «Estás hermosa». Ella sonrió, pero por dentro se estremeció. Sabía que no era un cumplido inocente. Aún así, lo dejó pasar, porque esa frase llenó, aunque fuera un instante, el hueco que arrastraba desde niña. Al llegar a casa, se miró en el espejo. Tocó su rostro, acarició su piel y pensó: si no tengo amor, al menos tendré miradas. Esa idea se grabó en su mente como hierro ardiente. Con los años, se convertiría en el motor de sus decisiones. El contraste era brutal. Por las mañanas, apenas podía concentrarse en la escuela. Por las noches, devoraba revistas de moda, soñando con escapar de la miseria, usando lo único que sentía que le pertenecía a su belleza. Su madre no lo notaba. Estaba demasiado cansada, demasiado ocupada sobreviviendo. Y así, la grieta se abrió aún más. Ella buscaba refugio en las redes sociales, en los mensajes que despertaba, en la ilusión de que alguien la deseara lo suficiente como para no abandonarla. Pero lo que no sabía era que esa necesidad la estaba preparando para una esclavitud más dura. Fue en esa adolescencia donde tomó forma la mujer que más tarde encendería la cámara para clientes de todo el mundo, porque la niña abandonada nunca desapareció. Seguía allí, escondida en cada gesto, en cada sonrisa fingida. Cada vez que un hombre la miraba con deseo, sentía la ilusión de ser importante, aunque solo fueran segundos. Pero cuando el instante pasaba, el vacío regresaba con más fuerza. A los 15 años, lo vivió como un aliento suspendido. Entró a la iglesia por última vez acompañando a su madre. Mientras todos cantaban, ella se quedó en silencio. Miró la cruz al frente y un escalofrío le recorrió la espalda. Contuvo la respiración
como si el tiempo se hubiera detenido. Una voz interna le susurró que Dios estaba allí. Pero ella, con rabia, cerró los ojos y juró que nunca más volvería a creer. Fue la decisión más dura de su juventud, y lo hizo con el corazón ardiendo en el pecho. Desde ese día, nunca volvió a mirar atrás. El camino estaba trazado. Aprendió a ocultar su dolor bajo capas de maquillaje. Aprendió a usar su cuerpo como pasaporte para entrar en lugares que antes le estaban prohibidos. Y cuando llegó la mayoría de edad, las promesas de riqueza inmediata la sedujeron como un canto irresistible. Lo que había comenzado con halagos adolescentes se transformó en un negocio digital. Y ella aceptó. Aceptó porque en su mente seguía viva la frase que la perseguía desde niña: si no tengo amor, al menos tendré reconocimiento. El eco de la infancia nunca desapareció. Cada show, cada cliente, cada mirada virtual era un intento desesperado de llenar ese hueco. Pero nada bastaba. Ninguna transferencia bancaria, ninguna noche de sexo digital, ningún regalo podía borrar los recuerdos de un padre ausente, de una madre llorando, de una niña que pedía a Dios una respuesta y recibía silencio. Ese pasado seguía vivo, y lo seguiría estando hasta el día en que alguien más fuerte que ella interrumpiera la historia. La primera vez que encendió la cámara, sus manos temblaban. El cuarto estaba cerrado con llave, las cortinas corridas, el aire pesado. Frente a ella, la pantalla le devolvía su propio reflejo, iluminado por una luz blanca que parecía desnudarla más que cualquier prenda retirada. Respiraba rápido, como si estuviera a punto de cometer un crimen. Y en cierto sentido, así lo sentía. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Un clic bastó, el micrófono abierto, la cámara encendida, la notificación en el sistema, en vivo. Al principio, nadie aparecía. El silencio que gritaba desde la pantalla parecía eterno. Pero pronto comenzaron a entrar los primeros usuarios. Mensajes rápidos, saludos sin alma, órdenes directas. Muéstrame tu sonrisa. Quítate la blusa. Hazlo lento. Ella tragó saliva, sintió cómo la piel se erizaba. La mezcla de miedo y excitación era tan fuerte que por un instante creyó que no podría continuar. Pero lo hizo. Se rió, fingió coquetería y dejó que los desconocidos dictaran sus movimientos. El primer show duró menos de 20 minutos. Cuando terminó, cerró la computadora con los latidos violentos en el pecho y las manos aún sudorosas. Fue al baño, se miró en el espejo y no supo si llorar o reír. En la pantalla de su celular ya tenía las notificaciones de su ganancia, dólares convertidos en un saldo disponible. Más dinero del que jamás había imaginado en una sola noche. Esa fue la primera vez que la tentación de la ganancia rápida venció al miedo. Y fue también el inicio de una adicción disfrazada de trabajo. La semana siguiente se convirtió en rutina. Cada noche preparaba el escenario, luces suaves, maquillaje extra, música de fondo para romper el silencio. Se probaba distintas poses frente al espejo, aprendía rápido lo que más pagaba, la risa insinuante, el movimiento lento de los dedos sobre la piel, la mirada fija a la cámara como si hablara con alguien especial. En pocos meses había pasado de ser una novata nerviosa a una de las modelos más solicitadas de la plataforma. Los clientes la seguían, la buscaban, pedían por ella. Algunos repetían cada noche, como si hubieran creado una relación. Pero ella lo sabía, no era amor, era negocio. Y aún así, fingía cariño porque cada minuto de validación se traducía en dinero. El ascenso fue vertiginoso. Su cuenta bancaria creció como nunca. Compró ropa de marca, perfumes costosos, hasta cambió de departamento. La adolescente que se sentía invisible ahora, tenía hombres peleando por pagarle minutos de atención. Y esa validación era como una droga. Cada show exitoso reforzaba la máscara que llevaba puesta, la mujer segura, sensual, inalcanzable. Nadie debía saber que detrás de esa pantalla seguía siendo la niña abandonada que alguna vez lloró pidiendo a Dios una respuesta. Pero no todo era brillo. Pronto llegaron los primeros síntomas de desgaste. Después de un show intenso quedaba agotada, como si hubiera corrido kilómetros. El maquillaje le ardía en los ojos, el olor a sudor mezclado con perfume saturaba la habitación,
y su garganta se resentía de tanto fingir voces suaves. Algunas noches se desplomaba en la cama, sin siquiera quitarse la ropa, con la sensación de estar sucia aunque nadie la hubiera tocado. Se bañaba hasta 3 veces, intentando borrar el rastro invisible de las miradas ajenas. Pero no se borraba. El cuerpo descansaba, pero el alma se hundía un poco más. La riqueza vacía. Eso era lo que tenía. Billetes que no calmaban la ansiedad. Regalos costosos que no llenaban la cama solitaria. Atenciones digitales que se evaporaban al apagar el monitor. Cada madrugada, tras la cámara, el silencio se hacía insoportable. Entonces abría una botella de vino, bebía de golpe y se dejaba caer en el sofá. Encendía la televisión para no escuchar sus propios pensamientos, pero las imágenes no lograban distraerla. Sentía el corazón acelerado, como si huyera de algo que jamás lograba alcanzar. En medio de ese torbellino, descubrió que los clientes no solo pagaban por verla desnuda, pagaban por su voz, por la ilusión de intimidad, por la sensación de cercanía. Algunos le confesaban secretos, frustraciones, soledades, y ella, por contrato, debía escuchar, sonreír y fingir interés. Pero cada vez que cerraba sesión, esas confesiones la perseguían, soledad vendida a soledades, como si todos fueran esclavos de un mismo vacío. Una noche, mientras un cliente le pedía que sonriera, escuchó voces del pasado, el llanto de su madre, el portazo de su padre, la frase repetida como un eco, Dios tiene un plan. El ruido interno fue tan fuerte que dejó de oír lo que el cliente decía. Su sonrisa se congeló, los ojos se le humedecieron, y tuvo que fingir una risa para disimular. Nadie en esa sala virtual supo lo que pasó, pero para ella fue una herida que volvió a sangrar. El ascenso no era solo cifras en una cuenta, era también una caída silenciosa en su interior. Cada éxito público traía una derrota privada. Por las mañanas, frente al espejo, veía ojeras que no se borraban, labios agrietados por tantas horas frente al ventilador, piel cansada, y aunque intentaba convencerse de que todo valía la pena, en el fondo sabía que se estaba perdiendo. Se consumía poco a poco. Por fuera era una estrella en ascenso, por dentro, una mujer que comenzaba a desmoronarse. Ese contraste pronto la llevaría a la noche que lo cambiaría todo, el show donde sin buscarlo, una pregunta inesperada abriría la puerta a lo sobrenatural. La noche empezó como tantas otras. Monterrey rugía con motores, bares y calles iluminadas, mientras ella cerraba las cortinas y se encerraba en su departamento. Encendió el aro de luz, acomodó la cámara, preparó una copa de vino y se maquilló frente al espejo. Era un ritual cubrir con color lo que estaba roto por dentro. Frente al reflejo ensayó una sonrisa. Sabía cómo debía lucir para atraparlos, cómo moverse para que cada gesto pareciera un imán. Pero en el fondo, esa sonrisa pesaba como una máscara imposible de quitar. Al conectarse, la sala pública se llenó enseguida. Mensajes en pantalla, eres perfecta, haz esto, muéstrame aquello. Saludó con voz coqueta, jugueteó con su cabello y respondió a los saludos. El contador de propinas digitales subía rápido. Todo estaba en orden. Otra noche común, otro show, otro grupo de hombres buscando lo que ella sabía vender. Cada risa fingida era un golpe más en el alma, pero también $1 más en la cuenta. Y así sobrevivía, atrapada en esa contradicción. Entonces apareció un usuario nuevo. Su nombre en pantalla no decía nada. Era un seudónimo más. Pagó un privado sin regatear. Ella aceptó, entró al cuarto virtual y lo saludó con la rutina de siempre. Voz suave, mirada insinuante, promesas rápidas de lo que podía ofrecer. Pero aquel cliente no respondió como los demás. Escribió, quiero escuchar tu voz, no solo verte. Ella dudó. Estaba acostumbrada a hombres que pedían sin rodeos, posiciones explícitas o juegos directos. Ese pedido era extraño. Aún así, encendió el micrófono y habló. Aquí estoy, dijo con tono seductor. Dime qué quieres que haga. Lo siguiente la descolocó. El cliente escribió, antes de empezar, ¿crees en Dios? Por un instante la sonrisa se borró de su rostro. Parpadeó incrédula, convencida de que era una broma. Se obligó a reír, pero la risa sonó forzada. No mezcles eso aquí.
Esto es un show. Estoy para complacerte, no para hablar de religión. Pero él insistió, respóndeme, ¿crees en Dios? Su voz tembló apenas al contestar, no, no creo en nada. Luego, como para dejarlo más claro, escupió con ironía, no creo en Dios. El cliente volvió a escribir, ¿y por qué? Ella tragó saliva. Intentó recuperar el control. Contestó con descaro, porque si existiera, nunca me habría dejado sola, y porque no lo necesito. Pero por dentro sintió un golpe seco. La frase le salió cargada de rabia, como si en realidad no se la dijera a él, sino a alguien invisible. El hombre escribió con calma, anoche cuando creíste que ya no estabas conectada, dijiste algo. Dijiste, no sé quién soy cuando se apaga la cámara. El corazón le dio un vuelco. Se quedó inmóvil, con los dedos rígidos sobre el teclado. Esa confesión la había hecho sola, creyendo que nadie la escuchaba. Que alguien más lo supiera era insoportable. Intentó cubrirse con sarcasmo. Rió de nuevo, pero la risa sonó hueca. Debiste soñar eso, mintió. Pero sabía que no era mentira. Alguien había escuchado su secreto. Lo que siguió fue aún más extraño. El cliente no pidió desnudarse, no pidió juegos. Preguntó cosas que nadie había preguntado jamás. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste amada sin pagar un precio? ¿Qué le dirías a la niña que fuiste? ¿Qué temes cuando apagas la luz? Ella quiso responder con frases rápidas, pero cada palabra le costaba. Era como si cada pregunta levantara una venda que había mantenido durante años. De pronto la máscara de la modelo segura y deseada ya no servía. Se sintió desnuda de verdad, más que en cualquier show que hubiera hecho. Entonces lo dijo, sin planearlo, sin pensarlo demasiado, con voz baja y quebrada. Estoy cansada, cansada de fingir, cansada de que me quieran solo cuando estoy desnuda. El hombre guardó silencio unos segundos, que parecieron eternos. Luego escribió, Jesús sabe lo que perdiste. Ella estalló en una carcajada rota. ¿Me ves? ¿Ves lo que hago? Jesús no entra en estos cuartos. El cliente respondió, tal vez por eso te busca aquí. Esa frase le atravesó el pecho como un cuchillo. Sintió que el aire se volvía pesado, que la habitación se encogía. Cerró los ojos, apretó la copa de vino entre los dedos. La voz se le quebró, no soy buena persona, vendo lo que soy. Eso es todo. Él replicó, vendes lo que haces, no lo que eres. Ella negó con rabia, no hay diferencia. Él insistió, sí la hay, y tú lo sabes. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, aunque se negó a dejarlas salir. Bajó la mirada, se tocó el rostro, y de pronto se vio reflejada en el monitor, ojeras, maquillaje corrido, labios resecos, piel cansada. Esa imagen la golpeó como un espejo cruel. Entonces lo dijo, con los dientes apretados, mirando directo a la lente, si existes, háblame. No fue oración, fue reto, pero en lo más profundo, sonaba como un ruego. El cliente no respondió con sermones, solo escribió, gracias. Esta noche, cuando apagues la cámara, repite esas palabras, pero con tu voz real. Si él es real, te responderá, si no, no pierdes nada. Y salió de la sesión, se desconectó sin más. El contador volvió a cero, la sala privada quedó vacía, el chat público seguía activo, pero ella no regresó. Cerró la computadora de golpe. El silencio llenó la habitación. Se levantó y caminó hasta la ventana. Corrió la cortina y vio la ciudad extendida frente a ella. Monterrey seguía despierta, rugiendo con motores y luces. Pero su departamento era un desierto. Apoyó la frente contra el vidrio frío. Sus manos temblaban, y entonces, sin pensarlo, sus labios murmuraron, si estás ahí, respóndeme. No hubo truenos. No hubo visiones, nada extraordinario, solo el sonido de su respiración entrecortada. Pero esa noche, algo cambió, porque esas palabras no fueron parte de un show, ni se dijeron para un cliente, ni por dinero. Se dijeron de verdad, y aunque la habitación siguió en penumbras, ella supo que había cruzado una frontera invisible entre la burla y la búsqueda, entre la máscara y la verdad. Esa fue la noche del show que lo cambió todo. No porque ganara más, no porque atrajera clientes, sino porque por primera vez admitió lo que nunca quiso reconocer,
que en lo más profundo todavía esperaba una respuesta. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Intentó convencerse de que todo había sido un juego, que las palabras de aquel cliente no importaban. Pero algo había quedado sembrado en su interior, y esa semilla era peor que cualquier insulto en el chat, más punzante que cualquier humillación, porque no era un recuerdo cualquiera, era una pregunta, y si Jesús de verdad la estaba buscando allí, en el lugar menos esperado. El día siguiente amaneció con sabor amargo, el vino derramado en la alfombra, el olor agrio en la ropa, las cortinas cerradas para impedir la luz. Intentó su rutina de siempre: ducha fría, maquillaje espeso para cubrir las ojeras, café fuerte para espantar el cansancio. Pero el espejo la traicionó. No importaba cuánto pintara sus labios o delineara sus ojos, seguía viéndose apagada, como si cargara 10 años de más. Se dijo que era normal, que todos en su oficio vivían así, que lo importante era el dinero. Pero en el fondo sabía que había algo más. No era solo cansancio, era el peso de la duda. Por la noche volvió a conectarse. El set preparado, el aro de luz encendido, la copa servida. La sala pública la recibió con entusiasmo: reina, diosa, ángel caído. Ella respondió con frases coquetas, rió con fuerza, fingió que todo estaba bien. Pero mientras leía los comentarios, la pregunta vibraba como un eco. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste amada sin pagar un precio? Por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa se rompió. La cámara seguía grabando. Intentó recuperar el control, pero el temblor en sus labios era evidente. La noche avanzó. Los clientes pedían lo habitual: ropa fuera, cuerpo en movimiento, placer fingido. Ella obedecía. Su cuerpo cumplía, pero su mente estaba lejos. Cada gesto le parecía mecánico, vacío, una coreografía sin alma. Y mientras fingía, en su interior crecía una rabia sin dirección. Contra aquel cliente que sembró dudas, contra sí misma por dejarse afectar, contra un Dios en el que juraba no creer, pero al que seguía desafiando. Cuando un cliente escribió: eres como una virgen profana, ella estalló en carcajadas. Una risa fuerte, casi histérica, que atrajo más propinas de los que pensaban que disfrutaba. Pero era un grito disfrazado, porque en el fondo, esas palabras la atravesaban como cuchillos. Virgen profana. Un título que la hacía sentir más sucia, más lejos de lo que alguna vez soñó ser. Terminó el show antes de lo previsto. Cerró la cámara sin dar explicaciones. El chat se llenó de insultos, pero no le importó. Se quedó en silencio, con la copa en la mano, mirando el reflejo oscuro de la pantalla. Y otra vez lo murmuró, con voz casi rota: demuéstrate. El silencio le devolvió su propia frase. Solo se escuchaba el zumbido eléctrico y los latidos violentos de su corazón. En los días siguientes, la contradicción creció. Frente a los clientes, la burla. Frente al espejo, la duda. En público, la máscara. En privado, el cansancio. Dormía menos, bebía más. Y cada noche, antes de acostarse, la misma pregunta la desgarraba: ¿y si él sí me está escuchando? Una noche, un cliente habitual le envió un mensaje privado. Hoy no quiero verte desnuda, escribió. Solo quiero orar por ti. Ella soltó una carcajada incrédula. Respondió con sarcasmo: ora, pero envía propina primero. El hombre envió dinero al instante y escribió: Señor, cuídala. Ella se quedó mirando esas palabras en la pantalla. Las leyó una y otra vez. De pronto, el vino en su copa le supo amargo. El aire en la habitación se volvió espeso. Cerró sesión sin despedirse. Esa noche no pudo dormir. El contraste era insoportable. La mujer que dominaba la atención de cientos era la misma que al apagar la pantalla se sentía abandonada, usada, rota. Jugaba a ser una reina digital, pero en la penumbra de su cuarto seguía siendo la niña que había quedado sola cuando su padre se fue. Y aunque levantara muros de sarcasmo, sabía la verdad: esas burlas eran miedo disfrazado. La burla comenzó a fallar como escudo, y la duda crecía más fuerte cada noche. No podía escapar. No importaba cuánto bebiera, cuánto fingiera, cuánto cobrara. Había algo que la seguía llamando, algo imposible de ignorar. Ese llamado la empujaba hacia un quiebre inevitable.
El cuerpo podía fingir placer, pero el alma ya no podía fingir paz. Habían pasado semanas desde aquella noche extraña en la que un cliente, en vez de pedir desnudos, pidió la verdad. Desde entonces, cada show era más difícil, cada sonrisa más forzada, cada risa más hueca. Se sentía como un fantasma atrapado en su propio cuerpo, cumpliendo gestos de memoria, mientras por dentro se derrumbaba. En Monterrey las noches seguían vivas, bares abiertos hasta la madrugada, motores en las avenidas, música subiendo desde los balcones. Pero en su departamento, el silencio era más fuerte que todo. Encendía la cámara, pero sentía que las paredes se cerraban. Se escuchaba respirar y le molestaba. Miraba la pantalla y ya no veía a la mujer sensual que adoraban, sino a alguien cansada, con los ojos apagados, con el rostro endurecido por la tristeza. Una madrugada, después de cerrar transmisión, se dejó caer en el suelo del baño. El maquillaje corrido le quemaba los ojos, la mezcla de sudor y lágrimas se pegaba a la piel. Abrazó sus rodillas contra el pecho y gritó, pero no salió sonido. Un grito ahogado, invisible. Se mordió el labio hasta sangrar, solo para comprobar que aún podía sentir algo. No puedo más, murmuró. Nadie la escuchó. O eso creyó. El quiebre comenzó en pequeños detalles. Olvidaba nombres de clientes, perdía la noción del horario. Pasaba horas en la cama sin levantarse, y cuando lo hacía, solo pensaba en cuánto alcohol necesitaría para atravesar el día. La máscara ya no servía. Se rompía en pedazos cada vez que quedaba sola. Su mente estaba exhausta, su corazón en guerra consigo mismo. Una noche encendió la cámara y se quedó inmóvil, mirando la lente. El chat se llenó de mensajes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sonríes? Vamos, empieza ya. ¿Estás enferma? Ella no respondió. Permaneció en silencio, con los ojos clavados en el monitor. El corazón golpeaba como martillo en su pecho. No sé si quiero seguir con esto, pensó. Y lo dijo en voz alta. No sé si quiero seguir. El micrófono estaba abierto. Decenas la escucharon. Algunos rieron, otros insultaron, otros la alentaron a continuar. Ella apagó la sesión de golpe. Fue la primera vez que mostró públicamente una grieta. El día siguiente lo pasó entre llamadas perdidas, mensajes de clientes, correos de la plataforma advirtiendo sobre su ausencia. No respondió. Pasó las horas acostada, mirando el techo, con la mente en blanco. El silencio pesaba tanto que encendió la televisión solo para escuchar voces, pero no entendía nada. Solo escuchaba dentro de su cabeza una frase repetida: si estás ahí, háblame. La batalla con la burla había terminado. Ya no podía reírse de Dios. Ahora lo provocaba. Ahora lo desafiaba. Y aunque lo hacía con rabia, cada palabra era más súplica que desafío. Una madrugada, de pie frente a la ventana, con la ciudad dormida bajo sus pies, gritó: si existes, dime algo. Ahora, dime algo. El eco rebotó en las paredes. Nadie respondió. Entonces se desplomó en llanto. Un llanto tan profundo que terminó arrodillada, con la frente contra el piso frío, las manos temblando. Fue la primera vez que se permitió llorar como cuando era niña, sin reservas, sin maquillaje, sin público. Comenzó a descuidar los shows. Llegaba tarde a las transmisiones. Los clientes se quejaban de su falta de energía. Algunos dejaban de seguirla. El dinero bajó, y con él, la sensación de control que siempre había buscado. La ansiedad se volvió insoportable. Ataques repentinos, no podía respirar, el cuerpo sudaba, los pensamientos se volvían enjambre. Terminaba en el suelo, tratando de calmarse, repitiendo un grito desesperado: no quiero seguir así. No quiero. Ese fue el verdadero quiebre. No el descenso del dinero, no la pérdida de clientes, sino el enfrentamiento directo con su propio abismo. Por primera vez lo miró de frente y lo aceptó. Estaba sola, sola con su rabia, sola con sus dudas, sola con sus miedos. El maquillaje, el vino, las cámaras, nada podía cubrirlo más. En medio de ese colapso, se abrió una rendija, porque la noche más oscura no sería el final, sino el inicio de algo inesperado. Esa fue la noche en la que, sin planearlo, dejó de hablar con clientes y comenzó a hablar con Dios, aunque aún lo negara.
Esa fue la noche en que su máscara se rompió del todo y lo único que quedó fue una mujer arrodillada, temblando, diciendo, «Muéstrate», lo dijo como quien se rinde, y aunque todavía no lo sabía, esa rendición sería la puerta hacia lo sobrenatural. Había llegado al límite, no podía seguir fingiendo. Cada noche frente a la pantalla era un martirio, y cada madrugada después de apagarla era un silencio imposible de soportar. Había pasado por todas las etapas, burla, desafío, sarcasmo, llanto, pero aquella madrugada fue distinta. Se arrodilló en el suelo frío de su habitación y lo dijo con toda la rabia acumulada, con toda la desesperación guardada durante años. «Si existes, háblame. Si no, déjame morir así». Esa frase no salió de los labios de una mujer fuerte, salió de la niña abandonada que aún lloraba dentro de ella. El silencio fue su primera respuesta. El cuarto seguía oscuro, el zumbido eléctrico igual, el ventilador girando lento. Se quedó allí con la frente contra el piso, esperando. 1 minuto, 2, 10, nada, pensó. Otra vez nada, siempre nada. Se levantó tambaleando, con los ojos rojos de tanto llorar, y se dejó caer sobre la cama. Cerró los ojos con fuerza, queriendo dormir, pero la mente no la soltaba. El corazón latía como después de una carrera. Las manos temblaban, algo se estaba partiendo dentro. Entonces ocurrió. No fue relámpago, no fue trueno, no fue una imagen en el techo, fue algo íntimo, real. Primero llegó un abrigo tibio en el pecho, un ardor sereno que no venía del vino ni del cuarto. Se expandía despacio, como si alguien la abrazara desde adentro. Abrió los ojos, asustada, miró alrededor. Nadie, pero la calidez seguía allí. Intentó levantarse y no pudo. El aire parecía haber cambiado de peso, el silencio tenía pulso. Su respiración se hizo entrecortada. «¿Qué está pasando?», murmuró. No hubo respuesta audible, y sin embargo, la sintió una certeza habló por dentro. No era un pensamiento, no era imaginación, era un susurro nítido, suave y firme. Dijo su nombre, no el de pantalla, no el seudónimo, su nombre verdadero, el que había dejado de pronunciar. Lo oyó tan real que el latido se le detuvo un segundo. Se cubrió la boca, temblando. No puede ser. Volvió a escucharlo. El mismo nombre. Nada más. Solo eso. Y al oírlo, algo se quebró. Nadie en esa ciudad la llamaba así desde hacía años. Nadie con esa ternura, con esa certeza. Las lágrimas se desbordaron. Cayó de rodillas sin poder evitarlo. «¿Eres tú?», susurró. El silencio respondió con la misma presencia, con el mismo calor. Lo supo, era él. El llanto se hizo incontenible. No era rabia, no era desesperación, era alivio. Como si hubiera cargado un peso toda la vida y de pronto alguien se lo quitara. Cada lágrima, una confesión. Cada sollozo, una liberación. Vinieron imágenes su infancia, el portazo del padre, el llanto de la madre, las noches de soledad. Y por primera vez, no sintió odio. Sintió que alguien estaba allí, sanando heridas invisibles. No era sueño, no era truco. Lo sabía porque donde antes había miedo, ahora había paz. Una paz extraña, que asustaba y consolaba a la vez. Levantó las manos temblorosas, «No soy nada, no merezco nada». La voz, la misma certeza, la interrumpió. «Eres mía». 2 palabras. Bastaron. No había sermón que pudiera compararse. No estaba sola. Nunca lo había estado. Pasaron minutos, quizá horas. Lloró. Rió, tembló. Repitió una sola frase, «Gracias». El amanecer la alcanzó sin que se diera cuenta. Corrió las cortinas. La luz la cegó. Monterrey despertaba con su ruido de siempre, pero para ella todo era distinto. Cada rayo parecía más limpio. Cada sonido, más vivo. El mundo no había cambiado. Cambió ella. Esa noche intentó volver a la rutina. Maquillaje, cámara, set. La sala se llenó. Los pedidos de siempre. Sonrió, pero la sonrisa era otra. Movió el cuerpo, pero sin alma. «¿Qué te pasa? Ya no eres la misma», escribió alguien. Apagó la transmisión. No pudo seguir. Lo que había vivido pesaba más que cualquier máscara. Las noches siguientes fueron batalla. Una parte quería continuar,
El dinero era real y las cuentas reclamaban. La otra no podía. Cada vez que encendía la lente, oía de nuevo la voz que la llamó por su nombre. Cada vez que se quitaba la ropa, sentía que no estaba sola, y se desarmaba. Redujo sus tiempos conectada. Perdió clientes, perdió dinero, perdió estatus. Por primera vez en años, no le importó. Había encontrado algo que jamás tuvo sentido. El recuerdo de esa madrugada se volvió faro. Volvía a él cuando dudaba, cuando regresaba el sarcasmo, cuando el miedo atacaba. Cerraba los ojos y escuchaba su nombre. Bastaba, no necesitaba más pruebas. Lo había vivido, nadie podía arrebatárselo. La respuesta no fue espectáculo, no hubo luces. Fue un encuentro íntimo, personal, profundo. Jesús, en el cuarto donde creyó que jamás entraría. Esa certeza empezó a mover su destino. Después de esa noche, nada sería igual. Aquella voz, aquel calor, no fueron un episodio pasajero. La marca quedó grabada. El mundo seguía con su ritmo. Avenidas llenas, bares encendidos, pero por dentro algo era para siempre. Despertó de un sueño pesado. Lo viejo se borraba. Lo nuevo comenzaba a brillar. Cuando intentó volver a un show completo, todo se vino abajo. Luces listas, maquillaje, cámara. El chat se llenó de ansiedad. Muéstrame. Quítate eso. Sonrió con esfuerzo. Inició el ritual. Al primer gesto calculado, la presencia la envolvió. No era frío. Era una oleada tibia que subía por los brazos, subía a la garganta y la ahogaba con ternura. Se detuvo. Los ojos se le humedecieron. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No pares. No pudo. Salió sin aviso. Y por primera vez, el dinero dejó de mandar. Los días siguientes fueron un desprendimiento. Cada intento de volver al papel anterior se frenaba con el recuerdo de esa voz. Pasaba más tiempo en silencio, la computadora apagada. Pensaba, recordaba la casa de su infancia, la ausencia del padre, las lágrimas de la madre. Ya no eran solo heridas, eran piezas que por fin encajaban. Su rabia contra Dios había nacido del dolor, y comprendió también que aunque lo negó toda la vida, él no se había ido. Estuvo allí, siempre, incluso en medio de la oscuridad, incluso en ese cuarto. Una madrugada, bajo la ducha, apoyó las manos contra la pared fría. El agua corría sobre su cuerpo y pensó, he vendido este cuerpo tantas veces, lo entregué a miradas anónimas, a deseos que no eran míos. Y si ahora lo entrego a él, la idea la sacudió. Por primera vez no sintió vergüenza, sintió alivio. Cerró los ojos y susurró, hazme nueva. No sabía orar, no sabía qué palabras usar, pero esas dos bastaron. En su interior volvió a sentir calor, ternura, y comprendió que estaba siendo escuchada. El cambio no fue inmediato ni perfecto. Había noches en que la tentación la llamaba. El dinero escaseaba, las cuentas la angustiaban. Pero cada vez que estaba a punto de encender la pantalla, algo la detenía. Esa voz, ese nombre pronunciado en lo profundo, era más fuerte que cualquier cliente. Y entonces elegía apagarla, abrazar sus rodillas y repetir, no quiero volver atrás. Con el paso de los días, su entorno lo notó. Una vecina le preguntó por qué ya no salía tanto. Un amigo escribió, ¿dónde estás? ¿Por qué ya no trabajas? Su madre la llamó y le dijo, hija, siento que algo pasa contigo. ¿Estás bien? Ella respondió con sinceridad, sí, mamá, estoy mejor que nunca. Fue una conversación breve, pero fue un inicio, el inicio de la reconciliación. Una noche, incapaz de dormir, encendió una vela. No por ritual, sino como símbolo de luz en su cuarto oscuro. Se sentó en el suelo, abrazó la vela y dijo, no sé cómo se hace esto, no sé orar como los demás, solo sé que te necesito. La llama titiló, proyectando sombras en la pared. En su corazón volvió la certeza, alguien estaba escuchando. El cambio fue como neblina disipándose. Cada día, menos tinieblas. Cada noche, más claridad. Ya no soñaba con lujos ni con números en la pantalla. Ahora soñaba con libertad. Libertad de la cámara. Libertad de depender del deseo ajeno. Libertad de saberse amada aún sin maquillaje, aún en soledad. El día que borró su perfil, lo hizo con las manos temblorosas. Ingresó sus credenciales,
Respiró hondo y susurró, todo lo que fui queda aquí. Hizo clic. La pantalla mostró confirmación. Cerró los ojos, y cuando se cerró la sesión para siempre, sintió un alivio indescriptible. Se recostó en la silla y dejó escapar un sollozo. Ya no era prisionera de hombres anónimos. Ya no era solo un cuerpo en venta. Era algo más, algo nuevo. Esa fue la transformación que nadie imaginaba. No un espectáculo frente a cientos, sino un milagro silencioso en la penumbra. Una mujer que había vivido en sombras comenzaba a caminar hacia la luz. No sabía cómo sería el futuro, pero tenía certeza, nunca volvería a ser la misma. La mañana después fue extraña. Se despertó tarde, el celular en silencio. Ni mensajes, ni alertas, ni clientes esperando. Se sentó en la cama con los ojos hinchados y el cabello enredado. Y por primera vez, el silencio no la asfixiaba. La cubría como un abrigo. Respiró hondo. No había dinero entrando. No había aplausos virtuales. Y sin embargo, había calma. Los primeros días fueron los más duros. Las cuentas seguían llegando. La ansiedad golpeaba. A veces se sentaba frente a la computadora apagada, tentada a regresar. Pero cuando su mano rozaba el mouse, la voz volvía. Su nombre, suave y firme. Y esa voz la detenía. Lloraba de frustración, pero también de alivio, porque comprendía que esa presencia era más fuerte que cualquier tentación. Comenzó a salir más. Caminaba por las calles de Monterrey con otra mirada. Los mismos semáforos, los mismos vendedores, los mismos niños corriendo tras una pelota. Pero cada detalle brillaba distinto. Una tarde se detuvo frente a una iglesia que había evitado por años. No entró. Solo escuchó los cantos que se filtraban. Recordó a su madre de rodillas en ese lugar, y pensó, tal vez esas oraciones son las que hoy me sostienen. El despertar fue lento, pero firme. Empezó a hablar con Dios como con un amigo cercano, cocinando, caminando, en la ducha. Tengo miedo, no sé cómo pagar esto, no quiero volver atrás. Y cada confesión era respondida con calma inexplicable, más fuerte que el vino. Más sanadora que cualquier palabra de cliente, más real que el placer fingido. Una noche, sentada en el piso, halló una Biblia vieja de su abuela. La abrió al azar. Sus ojos se toparon con un versículo que hablaba de cansancio y descanso. Sintió que estaba escrito para ella. El llanto la desbordó. Abrazó el libro como se abraza a alguien querido. Y no se sintió sucia, se sintió hija. Hija buscada, hija amada, hija perdonada. El renacer no borró su pasado, lo seguía recordando, pero con otros ojos. Cada lágrima de infancia, cada show frente a la pantalla, cada burla contra Dios, todo era parte de una historia que ahora tenía sentido. No tenía que fingir más, no tenía que vender más. Era ella, una mujer rota, sí, pero en proceso de ser restaurada. Los demás lo notaban. Una vecina dijo, te veo distinta, más tranquila. Un amigo comentó, ya no eres la misma, ¿qué te pasó? Ella sonreía y respondía, encontré algo real. En el fondo sabía que no era algo, era alguien, alguien que la llamó por su nombre cuando más lo necesitaba. El nuevo inicio no trajo perfección. Hubo noches de tentación, días de duda, momentos de soledad. Pero cada vez que sentía flaquear, recordaba aquella madrugada en la que su nombre fue pronunciado con amor. Recordaba el calor en el pecho, la certeza de no estar sola, y eso bastaba para seguir adelante. Se miró al espejo una mañana. El maquillaje estaba guardado en un cajón, su rostro limpio, natural. Se observó en silencio. Ya no vio a la modelo deseada por miles. Vio a una mujer con cicatrices, sí, pero con esperanza. Una mujer que atravesó la oscuridad más profunda y encontró una luz imposible de apagar. Y por primera vez en años, se sonrió de verdad. Una sonrisa sincera, sin público, sin dinero. Una sonrisa de libertad. Ese fue su renacer en la fe. No fue espectáculo, no fue show, fue reconstrucción lenta, íntima, poderosa. Una vida que había estado al borde del abismo, comenzaba a caminar, paso a paso, hacia un horizonte nuevo. Porque la mujer que un día se vendió frente a una pantalla, ya no era la misma. Ahora era una mujer redimida, sostenida por la certeza de que Jesús la llamó,
la vio y la levantó cuando nadie más lo hizo. El mundo que antes la consumía había quedado atrás. Ya no existían luces artificiales ni mensajes anónimos dictando cada movimiento. Ese escenario murió la noche en que borró su perfil. Lo que nació después fue distinto, un camino lleno de incertidumbre, pero también de esperanza, porque por primera vez descubría lo que era vivir en plenitud. En Monterrey cada mañana era nueva. El sol atravesaba las cortinas y ahora lo recibía con gratitud. Caminaba por calles conocidas, pero con otros ojos. El olor de tortillas recién hechas, el bullicio del mercado, el canto de un músico en la esquina, todo parecía un regalo. Cada detalle, un recordatorio de que estaba viva. Su madre fue la primera en notarlo. La encontró en la cocina, preparando café. No llevaba maquillaje, su cabello recogido al azar, y aún así había en ella una serenidad distinta. «Te ves diferente», dijo con voz quebrada. Ella sonrió. «Es que ya no tengo que fingir». Ese instante fue más valioso que cualquier propina digital, más real que cualquier transmisión privada. Era la prueba de que su nueva vida estaba construida sobre la verdad. Claro que no todo fue sencillo. Muchos la juzgaron, antiguos clientes la buscaron. «Eres un desperdicio», le escribieron. Otros la insultaron, pero nada de eso la derrumbó, porque ahora sabía quién era, y sobre todo, sabía de quién era. Su valor no estaba en seguidores ni en cifras, su valor estaba en aquel que pronunció su nombre cuando nadie más lo hacía. Descubrió la verdadera hermosura, no la que se mide por curvas, ni se califica con propinas. Era otra, la de un alma en paz, la de una mujer que podía levantar la frente sin miedo, la de alguien que entendió que el amor no se compra ni se vende. Esa belleza era más luminosa que cualquier escenario, más intensa que cualquier maquillaje, más duradera que cualquier show. Era la belleza de saberse amada por Dios. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, escribió en un cuaderno lo que jamás pensó decir: «Ya no me avergüenzo de quién fui, porque fue en ese lugar oscuro donde Jesús me encontró». La tinta mojaba el papel como si llevara lágrimas escondidas, y entendió que su historia no debía guardarla. Era un testimonio que otros necesitaban, una mano extendida para quienes vivían encadenados. Se miró al espejo y declaró: «No soy lo que hice, soy lo que Él hizo en mí». Hoy su vida no es perfecta. Todavía enfrenta días difíciles, recuerdos, tentaciones, pero tiene una certeza que nada puede quitarle: nunca más estará sola. La niña abandonada ya no existe. La esclava de la pantalla murió. Lo que queda es una hija redimida, una mujer que encontró en Jesús la fuerza para empezar de nuevo. Su historia es prueba de que ninguna caída es definitiva. Si este viaje tocó tu corazón, compártelo ahora. Haz que su mensaje alcance a quien más lo necesita, porque quizá, en este mismo instante, alguien espera escuchar su nombre en medio del silencio. Y al igual que ella, descubrirá que la verdadera belleza no está en lo que el mundo paga por ti, sino en lo que Jesús ya pagó por tu alma. Lo que un día fue oscuridad, hoy es testimonio de luz.